recuerdo de la Plaza México? Pues tengo muchísimos, ¿no? El primero no, pero el más importante yo creo que es el brindis que me realizó mi padre de un toro, bueno, pues fue para mí algo muy especial, ¿no? Me acuerdo que era la primera vez que fui a la México y el que me brindara un toro, pues significó sentimientos muy especiales, ¿no? Y con las palabras que me dijo, que las recuerdo como si fueran hoy, ¿no? Y supongo que tú veías a tu padre, evidentemente no como el torero, pero quizá ese día lo viste como el torero y como la gran figura que era y lo que era capaz de hacer con la gente, ¿no? Sí, desde luego. En ese aspecto sí que desde niño por la tele, o sea, no me perdía una corrida de la México. Con la suerte de que eran televisadas, pues las seguía muchísimo, ¿no? Pero como bien dices, esa tarde se me quedó marcada y ahí empecé ya a darle un poquito más de seriedad a lo que se realizaba dentro del ruedo y a verlo más como un torero más que como un padre cuando estaba delante del toro, ¿no? Sin duda una de las tardes importantes en la carrera de cualquier torero es la alternativa. Tomarla en Sevilla, en la feria, con una expectación enorme, pero además de eso, para ti, Guillermo, supongo habría un tema muy especial. ¿Qué significó para ti el que estuviera tu madre, tus hermanas, todos en una barrera, apoyándote y viendo lo que es en ese momento era el inicio de un sueño? Desde luego, ¿no? Nuestro caso, somos una familia muy unida, ¿no? Desde mis abuelitos, mis tíos, mis primos, todos, ¿no? Entonces que ese día estuvieran todos presentes en Sevilla fue algo emocionalmente de muy altos vuelos, ¿no? En el cual pues luego también les brindé un toro y bueno, pues yo creo que no pudimos contener la emoción ninguno, pero como bien dices fue algo de sentimientos altísimos y los cuales pues recordaré para toda mi vida. Maestro, ¿cuáles son las cualidades que ve en Guillermo como alternante? La principal y que se aleja más de la mía es el conocimiento del toro. Yo soy un torero que he basado gran parte de mi tauromaquia en el caballo y con eso, con la super preparación mía y del caballo, solventábamos los problemas que pudiera presentar el toro, ¿no? Guillermo es un estudioso del toro, entiende los toros muy rápido. A estas alturas, después de llevar yo 2000 corridas, todavía me hace comentarios de toros que yo toreo que yo se me han pasado por alto. Entonces creo que eso le puede dar una dimensión a lo mejor diferente a la mía como torero. Y como jinete, ¿cómo es como jinete fuera del ruedo? En la preparación, en la puesta de caballos, en igual poder tomar la sensibilidad o posibilidades de ciertos caballos, ¿no? Sí, como jinete yo creo que es también un poquito más intuitivo que yo y menos técnico, ¿no? Yo les machaco mucho en que sin técnica, sin proyecto no hay nada. Entonces tienes que seguir esa técnica porque si no, con habilidad alcanzas las cosas muy rápidas, pero llega un punto del que no pasas, ¿no? Y él sí tiene esa habilidad natural, entonces si es capaz de apoyarla con la dedicación y la técnica, va a poder conseguir cuotas altas. ¿Cuántos caballos van a traer para la Plaza México? ¿Son cuadras divididas? Bueno, hoy hemos estado en la México y es una de las partes que me aterra, ¿no? Porque el patio de caballos de la México es muy complicado, el túnel es larguísimo y están los caballos de pica, están los caballos de arrastre, y cuando vienes con una cuadra de 9 o 10 caballos ya es difícil el manejarte en esas dimensiones. Pero claro, ahora vamos a venir seguramente con unos 18 caballos y vienen caballos, una cuadra para él, otra mía, pero luego hay unos comodines que están ahí por cualquier cosa que se complique, que yo he hecho mano de ellos o he hecho mano Guillermo, ¿no? Entonces tener todo mezclado en ese túnel, con lo que se pelean nuestros caballos, porque indudablemente son caballos con muchísima preparación, con muchísima educación, pero con un carácter fortísimo. Para poder enfrentar lo que enfrentan, no podemos pedir que tengan carácter en la plaza y que luego afuera sean corderitos, ¿no? Entonces, hoy estábamos viendo cómo manejarlo ahí en el patio de caballos. Incluso estaba pensando que a lo mejor Pirata, que es el fiera del equipo, si tenerlo en una puerta diferente y cuando llegue el cambio, que no esté en el túnel con todos los caballos para que no se pueda hacer ahí cualquier pelea o cualquier bronca que tengamos luego que lamentar. Guillermo, ¿qué tanto te ha facilitado el que tu padre ponga los caballos a su manera, pero que luego se adapten a tu toreo, a tus terrenos, a tus distancias, a tus velocidades y muchas veces, por tu juventud, a tu arrojo? Bueno, pues eso sí que notamos bastante, ¿no? Que a lo mejor un caballo que lo tiene muy montado él, lo monto yo y
suele ser más al revés, ¿no? Y lo desajusta. Eso. A eso iba. Y normalmente suele ser el cambio al revés, ¿no? De cuando los monto yo y se monta él, le cuesta más trabajo que a mí adaptarme a cuando los monta él. Maestro, en el tema del toro, ¿cómo ha visto la evolución del toro para el rejoneo en México en estos más de 20 años? Bueno, no sé si he visto la evolución, que yo creo que la ha habido y grande, ¿no? Porque ha mejorado muchísimo la calidad del toro, la selección, pero también lo que ha cambiado mucho es mi conocimiento, ¿no? Yo el primer año cuando llegué aquí, llegué literalmente de paracaidista y entonces pues iba matando todo lo que me ponían. Y claro, hasta que vas conociendo las distintas ganaderías y las que pueden jalar más para caballo, pues me encontraba un poquito de todo. Y fue un año fascinante de experiencias de todo tipo, ¿no? Agradables y otras menos agradables, sorpresivas, ¿no? Pero aparte, en general, viendo incluso en el toreo a pie, creo que se ha seleccionado muy bien. Y además ahora creo que hay un movimiento que indudablemente es necesario en la fiesta, pero ustedes como mexicanos defiendan su toro mexicano. Hay mucha influencia de las corridas televisadas de España. Y ahora aquí se quiere el toro español, con los cuernos del toro español, con los kilos del toro español y con la movilidad del toro español. Eso está bien por un lado, pero por otro lado, yo que he vivido en España, soñamos con venir a México a disfrutar del toro mexicano, de un toro con unas connotaciones diferentes, a lo mejor un poquito más bajo de tamaño, con menos kilos, pero con una dulzura en la embestida, con una templanza, con una despaciosidad que en España no la conocemos. Y esos soles que identifican México están identificados por su tauromaquia y por su toro. Entonces, qué bueno que haya variedad en castes, como hay en España, pero no se vayan a dejar llevar de las modas y pierdan su esencia, esa esencia que el toro mexicano le hace diferente a todos los toros y a todas las tauromaquias del mundo. Bueno, dicho por un maestro, creo que tiene todo el peso de la capacidad y de la palabra respaldada en el conocimiento. ¿Qué tanto trabajo le cuesta a los caballos venir de una temporada española donde, como bien dice, el volumen, la velocidad, la agresividad del toro es distinta a la del toro mexicano? ¿Les cuesta trabajo entender que quizá hay que esperar un poco más a los toros, que hay que dejárselos llegar, que no tienen tanta agresividad? Sí, cambia muchísimo. Primero, el que se acoplen, y segundo, hay caballos que se acoplan mejor por su manera de torear que otros, ¿no? El toro mexicano, en diferencia al toro español, es un toro que se amarra un poquito más al piso, que defiende más su terreno. Entonces hace falta un caballo que lo ataque un poquito más, que pase ese obstáculo hasta el otro lado, ¿no? Y hay caballos que les gusta, por ejemplo, caballos de quiebros, que aquí se ven menos. Yo me he cargado unos pocos de ellos, de las figuras que he tenido aquí, porque el caballo de quiebro, ¿qué quiere? Que el toro venga arrancado y en la inercia que trae, él lo engaña y lo desvía de su trayectoria. Y el toro es el que pasa de largo, el caballo casi quedándose estático. Aquí al toro mexicano, cuando le haces la cinta de engañarlo, el toro mira en aquella dirección, pero se regresa muy rápido. Y entonces el caballo se da cuenta que ¿para qué hago este engaño si no me sirve? Todo lo contrario, me cuesta más trabajo salir y me está esperando el toro allí. Entonces sí cambia un poquito el concepto y hay caballos, pues como era Chicuelo, como el Disparate, que son capaces de aguantar de poder a poder la mirada del toro y pasarlo hasta el otro lado. Esos son los que se adaptan mucho mejor al toro mexicano que el caballo que, como te digo, hace batidas o quiebros y quiere engañar al toro. El toro de aquí no se deja engañar. En tu caso, Guillermo, ¿qué te ha aportado en tu forma de montar, en tu forma de torear el toro mexicano, el ritmo y los diferentes encastes que hay ya muchos, por suerte, para los aficionados? Yo creo que te enriquece muchísimo, ¿no? Como torero y en la evolución de un torero a la hora de estar en el ruedo, ¿no? La despaciosidad del toro de aquí de México es única, y cuando consigues adaptarte a un toro con temple de aquí, son sensaciones que a lo mejor tienen menos emoción que en España, pero personales son mucho mayores que cuando vas a más velocidad, a lo mejor. En tu breve carrera, pero intensa, has alternado ya mucho con tu padre. ¿Cuál es la primera o la principal cualidad o defecto, en el caso de ser tu rival, para alternar con él? Bueno, la verdad que cuando alternamos, o sea, sí tenemos nuestros piques, ¿no? La verdad que cada uno tenemos nuestro grupo de amigos que nos echamos carrilla entre nosotros a ver quién corta más orejas o a ver quién está mejor,
incluso a ver con un caballo quién es capaz, ¿no? De estar mejor delante de un toro en una tarde. Y bueno, pues la verdad que siempre con el respeto y la admiración a mi padre, pero desde luego sí traemos nuestros rifirrafes entre los dos. Os voy a contar una anécdota muy graciosa de la primera vez que se presentó en Estella Guillermo. Íbamos a torear y entonces, pues, como dice, tenemos pues, grandes amigos que nos acompañan y él pues tiene amigos del fútbol, amigos de clase, y entonces pues todos nos siguen en los entrenamientos. Cuando echamos vaca aquello es una fiesta, ¿no? Todos participan, todos nos ayudan y demás. Y venía un sevillano muy querido para nosotros, el Peri, que anda siempre con él, y el Peri es muy extrovertido, y entonces estaba... Yo creo que le va a pegar un repazo Guillermo al Pablo, porque la gente va a estar con él. La gente va a estar con él porque es su primera corrida y le va a dar un repaso, y le va a dar un repaso. Y todo el día jode y jode con el repaso. Hasta que ya me tocaron la fibra y un día del Guadalnés digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Están muy convencidos de que me va a dar un repaso. Vamos a apostarnos los honorarios. Yo cobro más que Guillermo. Los ponemos encima de la mesa y el que corte más orejas se los queda. Y dice Guillermo, no. Poco pero tuyo, ¿no? Desde luego, que jueguen con el suyo. Guillermo, tú eres y te vas a convertir en un líder de opinión de tu generación. Y quizá tu generación no tiene el contacto ni el conocimiento, y no me refiero al conocimiento de la base de la tauromaquia, sino quizá no ha ido nunca a una corrida de toros. Creo que te puedes convertir en un líder de opinión de esa generación. ¿Qué le dirías a los jóvenes de tu edad que nunca han ido a los toros? Lo primero, invitarles, ¿no? a que acudan a una corrida de toro y que sientan, más que conozcan, que sientan las emociones de lo que conlleva una corrida de toros, ¿no? Y después de sus sentimientos que decidan si quieren conocerla más a fondo o si no les gusta. Cada uno está en su derecho de opinar lo que quiera, pero en ese aspecto sí que antes de opinar se adentren un poquito, ¿no? en el mundo de los toros. Claro. Bueno, pues estamos a 5 días de uno de los eventos y de las citas más importantes de la historia de la tauromaquia. Por primera vez a caballo, un padre le va a confirmar la alternativa a un hijo. Ya lo hicieron a pie el maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, a su hijo Pedro Gutiérrez. Pero esta es la primera ocasión que a caballo un padre confirmará la alternativa a un hijo. Y no es cualquier padre, es el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, que lo hará con Guillermo Hermoso de Mendoza. Un aplauso, por favor, y la mejor de las suertes para el domingo. Muchísimas gracias a todos, agradecerles que nos hayan acompañado esta noche y decirles que con la mitad del cariño que me ha dado a mí México, que se lo den a mi hijo, puede estar muy satisfecho. Estás escuchando Radio Faena.